vamos a empezar con este taller. Bueno, lo primero, yo soy Orlando y pues les voy a estar dando la capacitación el día de hoy sobre impactos y comparativas. ¿Qué esperar, qué no esperar de este taller? Vamos a aprender más que nada a cómo hacer que nuestros argumentos sean importantes. Y no solamente sean importantes, sino que sean más importantes aún que el lado contrario. Ya en anteriores videos hemos hablado sobre cómo probar que algo es cierto, sobre cómo demostrar que lo que dice el lado contrario no es cierto. Ahora vamos a entrar a unos nuevos conceptos, que son cómo priorizar un argumento, cómo explicar que ese argumento es importante para el debate y en comparativa por qué importa más que el de el otro. Vale. Entonces, ¿qué veremos en este taller? Vamos a tocar 4 puntos. El primer punto va a ser impactos en base a consecuencias. El segundo punto va a ser impactos en base a contextos. Y el tercer punto va a ser impactos en base a comparativas. Para los coordinadores vamos a tocar un cuarto punto que va a ser ciertos ejercicios para explicar esto. Pero esto nos sirve solamente cuando tenemos que enseñar cómo hacerlo, sino también nosotros como debatientes y pues yo en lo personal creo que los ejercicios se pueden hacer individualmente. Creo que la única forma de practicar no es debatiendo en sí, sino también aplicando y ejercitando estos conceptos individuales. Vale, vamos a entender qué es un impacto verdaderamente en el debate. Si bien todo el mundo dice como que solamente por qué mi argumento importa, y creo que esa pregunta es válida, es también por qué un argumento es relevante. ¿Por qué a una persona común y corriente le tiene que importar de lo que tú estás hablando o el argumento que estás diciendo? Entendemos que en debate vamos a tener muchos razonamientos ciertos, con tal que vayamos avanzando y practicando, nos vamos a enfrentar cada vez a mejores equipos, con análisis más claros, con mejores profundidad en ese nivel de argumentación y con ideas muy buenas. Entonces, la segunda barrera, aparte de por qué esas premisas son verdad o por qué esas premisas prueban algo que quiero decir, es explicar por qué esas premisas importan. Y vamos a ver un ejemplo. Hablemos de Augusto, que fue su tallerista en el taller de argumentación. Si decimos como la importancia que tiene su mascota para Augusto, todos podemos pensar en la importancia intrínseca que tiene una mascota para una persona, pero en verdad muy pocas personas llegan a ese punto de valorar a un animal como un ser humano. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando hablamos de la importancia que Augusto le va a dar su mascota, como una mera mascota o como casi una hermanita, cambia mucho la manera en la que vamos a argumentar sobre Augusto y su mascota. En este caso muy en específico, Augusto adora a su perrita Roxy y es alguien muy importante en su vida que ha estado con él muchísimos años y que él es muy leal, que le sigue para todos lados, etc. Entonces, si yo voy a tirar un argumento sobre que a Augusto le importa mucho su mascota, tengo que impactar muy bien en por qué esa mascota es tan importante para Augusto. Porque si no, y si viene un otro equipo y me dice como, ok, yo creo que para Augusto lo más importante no es su mascota, sino es su celular, porque lo valora mucho más, pues me pueden estar robando el argumento y el debate se me puede estar escapando para otro lado. Creo que este es un concepto bastante claro sobre por qué algo importa. Pero ahora, hay dos maneras de entender por qué algo importa. Primero, la manera utilitaria, que es medir consecuencias, medir qué afectaciones trae una acción a la realidad. Por ejemplo, en debate vamos a debatir mucho, lo vimos en el taller de Orlando, sobre introducir una medida en la realidad o valorar dos cosas. Esa valorización de qué es positivo puede traer beneficios. Esos beneficios son consecuencias y pues van a ser consecuencias buenas, consecuencias malas y algunas van a ser muy grandes, otras van a ser muy pequeñas, otras van a afectar a muchas personas, otras van a afectar a personas muy vulnerables, etcétera. Por ejemplo, cuando valoramos cosas como el medio ambiente, entendemos que una consecuencia de afectar el medio ambiente puede ser también la pobreza. ¿Por qué este análisis? Porque entre más ríos contaminemos, más granjas quememos, más suelos infértiles haya, menos personas van a poder trabajar de la agricultura y en países donde este es el sector primario, pues van a haber más personas pobres porque menos producción va a haber. Es una consecuencia directa de no cuidar el medio ambiente. Otra consecuencia directa va a ser, por ejemplo, la afectación a la salud que puede traer el medio ambiente. Otra consecuencia directa va a ser la cantidad de vidas que se pueden perder por no cuidar el medio ambiente, por tsunamis a causa de los icebergs derritiéndose, los terremotos que se causan, etcétera, etcétera, la polución. Ese sería el primer tipo de impacto en base a consecuencias. El segundo tipo de impacto es
Ya no solo importan las cosas por qué consecuencias traen, sino también importan por de quién y en qué contexto estamos hablando. Por ejemplo, no es lo mismo decir hay que cuidar el medio ambiente porque vamos a ser pobres en un país que vive de otras cosas que no tienen nada que ver con el medio ambiente, porque es muy poco importante en ese país, para ser concisos. O por ejemplo, hablar de, no, es que se están inundando las ciudades, etcétera, en países que no tienen costas y que tienen lagos bastante secos. No es un problema, entonces no es tan importante metiéndose en un contexto. Un ejemplo que me gusta traer a este tipo de casos y que creo que lo podemos ver muy bien es algo que parece en la realidad como normal que sea bueno, como por ejemplo si te ofrecen un trabajo de policía y no tienes trabajo, cualquier persona común y corriente en Panamá podríamos decir que lo aceptaríamos, o en Europa o en otro tipo de países, y está bien. Utilitariamente tiene muchas consecuencias. Tienes más dinero, puedes proteger a la sociedad, puedes tener ciertos beneficios, un estatus social más alto, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando eres una persona en una comunidad afrodescendiente que sufre de brutalidad policial y que sufre de discriminación racial a causa de policías, como hemos visto en muchos casos en comunidades, por ejemplo, como el Bronx en Estados Unidos y todo el movimiento de Black Lives Matter? Creo que en esos casos una persona se piensa dos veces si ser un policía, porque en la vida real, como te está afectando tanto, hay afectaciones y hay un contexto más grave sobre cómo tú te sientes siendo el enemigo, por así decirlo, o cómo tú te sientes siendo parte de la gente que afecta a tu comunidad. Y entender que esas personas que suelen formar parte de grupos sociales muy, muy fuertes, pues suelen tener una gran afectación, no solamente en lo utilitario de cuánto dinero dan las cosas, sino también en principios de qué tan moral estoy siendo con mis ideales. Entonces, creo que el contexto de vivir en el Bronx versus vivir en Europa determina mucho qué tan importante va a ser que consigamos dinero a causa de ser policía o que no lo consigamos o que consigamos seguridad. Entonces, ese sería el segundo tipo de impacto, valorar por contextos. Pequeño disclaimer antes de seguir. Eh, yo les doy un nombre específico a estos impactos, le doy impacto a las consecuencias y le digo metaimpacto a los contextos. Esto no es importante. Creo que ustedes pueden llamarlo contexto y consecuencias y no pasa nada. Son simples nombres que yo categorizo para poder explicar las cosas. Pero el concepto que sea este. Consecuencias y contextos o caracterizaciones, que es las características que tiene el actor del cual estamos hablando. Bien, vamos a entrar de lleno en cómo impactar consecuencias. La primera pregunta que tenemos que hacer con una consecuencia es entender que hay una realidad de la cual partimos y hay una realidad a la cual vamos a llegar. Hay un punto A y hay un punto B. Entonces hay que entender en ese interín del punto A al punto B qué está cambiando y por qué es importante, cómo se ve la realidad en sí. Por ejemplo, si yo digo vamos a ser más pobres, es una consecuencia muy grave, pero si yo digo como somos personas que no tienen dinero, no nos van a quitar dinero porque no tenemos, la consecuencia sigue siendo grave, pero como la realidad no ha cambiado mucho, no impacta tanto, porque no es una consecuencia que cambie tanto mi realidad o que cambie tanto mi status quo. En cambio, si yo digo Estados Unidos se va a ir a la bancarrota, pues es una consecuencia muy grave, porque la realidad cambia bastante. Esto en debate lo conocemos como profundidad del impacto. No es necesario que se aprendan esta terminología, pero por si les gusta investigar más, como qué tipo de situaciones cambian la realidad o cambian el status quo, es algo que inherentemente las hace importantes. Lo segundo, no es solamente dar una consecuencia, o sea, no es solamente decir va a pasar esto, sino es saber por qué esa consecuencia es importante valorarla dentro del debate. Y para eso vamos a usar a los actores como primera barrera de medición. Los actores, como ya se les habrá explicado en anteriores talleres, son los miembros involucrados en cada moción. Esos miembros podemos dividirlos en varios y en el manual de las PAE usamos un criterio llamado el criterio espera. Era educativo, social, político, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Religioso y ambiental, creo. El tema con esto es valorar cada actor. Por ejemplo, si tengo una consecuencia y yo sé que el actor más importante en el tema que estoy debatiendo son los niños, pues valoro cómo esa consecuencia afecta a los niños. Si estamos hablando en un supuesto, una moción de economía,
y estamos hablando de que los niños se van a ver afectados porque los padres van a tener menos dinero, eso significa no poder ir a buenas escuelas, significa tener menos comidas al día, etcétera, pues explicamos cómo tener menos comidas al día afecta a un niño, cómo no poder ir a la escuela afecta a un niño, cómo tener que ir a trabajar forzadamente afecta a un niño. Y lo enfocamos todo en por qué afecta a ese actor, porque identificamos que es el más importante. Y aquí, ojo, van a haber emociones en las que podemos decir que se afectan muchas cosas, pero hay un grado en qué tanto se está afectando. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de una emoción sobre economía de nuevo, y estamos hablando sobre el coronavirus y cómo salir de coronavirus de una mejor manera, si damos bonos, si no damos bonos, si damos moratoria, etcétera. Muy posiblemente los actores más importantes a valorar ahí vayan a ser las personas, vayan a ser las empresas que están cerrando, vayan a ser las empresas de servicios básicos, vayan a ser los afectados por el virus, vayan a ser los trabajadores informales. Yo les podría probar que esta afectación produce o que el coronavirus está produciendo un bien para el medio ambiente. Sí, se puede probar, pero no por eso es algo importante en este debate, porque en grado de afectación lo que se está salvando el ambiente en comparación a lo que le está pasando a las personas que se están muriendo, las personas que se van a poder morir por hambruna y este tipo de cosas, en una balanza es como más pesado ese impacto en consecuencia, porque son los actores más importantes dentro de esa emoción. Ahora, ¿cómo podríamos medir la afectación de los actores? Yo les traigo 4 criterios. Estos criterios, ¿cómo se utilizan? No se utilizan como cartas mágicas y decir como, mi actor tiene una afectación cuantitativa y el otro dice mi actor tiene una afectación de vulnerabilidad. Se usan para comparar y eso lo vamos a ver más adelante en el taller. Pero tengan esto claro desde este punto del taller. Los criterios del por qué un actor están siendo afectados pueden ser discutidos y necesitan ser explicados. Voy a ejemplificarlo. El primer criterio es el criterio cuantitativo, que es matemáticamente cuántas personas o en qué grado se está afectando algo. Que yo diga, por ejemplo, la mayoría de la población va a terminar siendo afectada por esta medida económica, pues una medida cuantitativa, porque yo estoy diciendo la mayoría de las personas. Lo segundo puede ser el criterio cualitativo, que es no solamente se van a afectar la mayoría de las personas, sino que se van a afectar de gran manera. Porque yo podría decir, va a haber una afectación económica, vamos a afectar a la mayoría de las personas, pero capaz esa afectación económica significa $5 menos en la economía de cada persona. Entonces, cualitativamente hablando, ese impacto no es muy grande. En cambio, si yo digo como, ok, no van a ser tantas personas, pero es que una persona va a quedar en extrema pobreza y se va a morir. Es un impacto muy grande porque cualitativamente hablando es bastante impactante. El tercer criterio es el de vulnerabilidad, que es en qué situación se encuentra el actor del cual estamos hablando. Por ejemplo, muchas veces van a salir mociones que caracterizan países en vía de desarrollo o países subdesarrollados. Estos países tienen actores vulnerables porque tienen una clase media establecida, por así decirlo, trabajadora, que produce para el país, pero tiene actores que no pueden acceder a la educación, que no pueden acceder a buenos trabajos o que no pueden acceder a otro tipo de facilidades que esta población privilegiada sí. Entonces, ese actor importa por su grado de vulnerabilidad, porque si bien una medida económica, por ejemplo, de volver a trabajar, puede que no afecte, o sea, ¿cómo decirlo? Una medida de no volver a trabajar, perdonen, puede que no afecte tanto a las personas de clase media porque puedan tener ahorros o puedan tener varios trabajadores en una misma casa. Una persona que es un trabajador informal es súper vulnerable porque con una semana de no estar trabajando ya puedes perjudicarlo mucho por ese grado de vulnerabilidad que tiene. Y el cuarto criterio es el de reversibilidad, perdón. Este criterio trata de, como en inglés se le dicen tipping points, o sea, puntos de no retorno, que es, si yo sé que esta medida me va a llevar a una consecuencia que no podría solucionar, prefiero no tomar esa medida. Esto se aplica mucho en emociones, por ejemplo, en medio ambiente. Si yo sé que no hago algo para salvar al ambiente ahora, no lo voy a poder hacer después. Por eso es importante el medio ambiente, porque estamos en un punto de no retorno. O hacemos algo o no vamos a poder volver a esos niveles. Estos 4 criterios, el cuantitativo, cualitativo, de vulnerabilidad y de reversibilidad, tienen que ser probados, como les dije.
tengo que en el cuantitativo probar que hay tantas personas afectadas. En el cualitativo tengo que probar que la afectación va a ser tan grande. En el de vulnerabilidad tengo que probar que son muy vulnerables. Y en el de reversibilidad tengo que probar que no hay una alternativa para solucionar esos problemas. Luis, podemos proseguir. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda? Sí. Justin Williams dice por YouTube: Orlando, ¿cómo puedo valorar que un impacto tiene más peso que otro? Ok, vamos a entrar a eso más adelante en las comparativas, pero por ahora te podría responder con los criterios. Creo que cuando hablamos con los criterios y los actores, que es lo que hemos visto hasta ahora, creo que cuando hablamos de cosas que son ambas ciertas, como puedes probarme que mucha gente se va a ver perjudicada, ¿sí? Y yo te pruebo que no tanta gente se ve beneficiada, pero los que se benefician bastante. Ambas premisas son ciertas, ambas premisas tienen un impacto intrínseco. Tendría que medir dos cosas. Uno, ¿cuál podría ser más probable que pase? O sea, ¿qué es más probable conseguir mi impacto o el tuyo? Y dos, ¿qué impacta más y qué pesa más con referencia al debate? O sea, ¿qué está buscando el debate y cuál es la carga para probar aquí y cómo yo la cumplo mejor? Ejemplo, si estamos hablando del coronavirus, muy posiblemente que yo te diga como, es que las empresas se van a ver súper perjudicadas, puede ser un impacto, pero hasta que yo no te hago la comparación de por qué, o una comparación de perjudicar empresas versus perjudicar personas por la moratoria, no me importan o me importan más las empresas, dependiendo del lado que quieras agarrar, que las personas. No voy a estar comparando impactos, porque hasta el momento nada más me dices como las empresas afectan, y es como, sí, pero ¿por qué comparativamente ganas? Puedes decir, es que las empresas afectan, y si se afectan las empresas, afectamos al actor más importante, que son las personas. Ese mismo actor lo defiende el lado de gobierno, entonces creemos que comparativamente cumplimos mejor con esa carga de la prueba que nos pide el debate. O que el otro lado diga, no, esa economía no afecta tanto a las personas como sí lo afecta la moratoria de mi lado de la casa. Entonces creemos que eso cumple mejor con la carga de la prueba, y pues cada uno probar y llegar a ese punto. Ahora, vamos a ir con un par de tips avanzados de cómo impactar consecuencias. Esto es más que nada en cómo presentamos esos impactos, y es porque creo yo mucho en lo que se le dice el delivery de las cosas, que es cómo tú entregas algo a los jueces o hacia una persona puede cambiar mucho la percepción. Porque, por ejemplo, que yo diga, es que se van a morir 100 personas, a ustedes posiblemente digan como, ok, en el mundo se mueren millones de personas a diario, ¿por qué me importa? Pero es que si yo les digo como, hay una situación de extrema pobreza en tal país, donde las personas no pueden continuar con su vida y donde tenemos la oportunidad de hacer que tengan una vida digna. Ahora, si no lo hacemos, van a morir esas personas. Creo que suena más impactante porque estoy demostrándote a ti y guiándote por qué eso importa tanto. Y creo que es algo que cuando nos adentramos en debate vemos que a veces somos muy mecánicos a la hora de pensar las cosas. Y es como vemos tantos datos, tantas cifras, tantos pensamientos y tantas teorías que nos olvidamos que hablamos de personas, hablamos de realidades, hablamos de cosas que deben tener una afectación, porque es lo que estamos discutiendo. Entonces, el primer consejo que les puedo dar es ilustrar esos impactos. No es solamente dar un ejemplo como, ok, y esto impacta porque, por ejemplo, en tal país sucedió en tal año que esta medida mató a tales personas. No es solo eso, aunque sí sirve ilustrar con ejemplos, no lo voy a negar, sino más que nada contar una historia. Puedes contarlo como con una analogía o puedes contarlo simplemente explicando cuáles son las afectaciones de lo que estás hablando. Y esto sirve para ser persuasivo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, el impacto de este argumento es que se contaminan los ríos, a que yo diga, ¿cómo se ve una persona cuando su río no está contaminado? Eso lo vemos como una persona que puede pescar. Eso lo vemos como una persona que puede utilizar ese agua para cocinar. Y eso lo vemos como una persona que puede utilizar ese agua para su ganado. Cuando no tenemos estas afectaciones positivas, tenemos un peor status quo, porque tenemos un río que solamente afecta a las personas, que solamente le hace daños a la salud y que no nos da nada a cambio. Creo que esa ilustración de por qué el río contaminado es un problema es lo que hace que suene impactante mi argumento, por más que esas consecuencias como de salud y economía puedan ser fáciles de decir. Lo segundo es cuándo pensar en estos impactos.
Creo yo que la manera en la que construimos casos cambia mucho a la par de cómo avanzamos en debate y depende mucho de cómo somos como oradores. Y pues yo no soy quien para decirles cómo construir los casos ni qué pensar primero. Pero por lo menos en lo personal siempre me ha servido que cuando uno hace un argumento, al inicio siempre quiere dar las razones personales o siempre quiere dar las razones que les parecen más creativas o las razones que uno cree que son buenas porque suenan bien. Pero es que no todo lo que suene bien necesariamente va a importar para ese debate. ¿A qué me refiero? Las mociones y los temas para debatir están enfocados en debatir algo muy en específico, con temas muy generales. Y a veces hablamos de cosas que en la vida funcionan de una manera que no tienen nada que ver con el debate. Como por ejemplo, decir en una moción sobre política monetaria, sobre si los bancos deberían darle dinero a las personas a pie y este tipo de cosas, o si deberían darle préstamos a las empresas. Ese debate sirve muy poco venir y decir tres razones por las que el capitalismo está mal. Porque la comparativa no es esa. No tiene nada que ver que si el capitalismo está bien o el capitalismo está mal. Hay que pensar qué es lo importante en ese debate. Por más que se puede meter en el debate si el capitalismo está bien o está mal, sí, se puede meter, pero no es lo más impactante. Entonces creo que cuando pensamos en impactos, desde el tiempo de preparación y desde que estamos pensando en las emociones, hay que saber qué es lo más importante en este debate. Y cuando sabemos qué es lo que más importa, ya sabemos, ok, ¿qué tengo que probar para hacer que eso sea cierto? Y luego, ¿qué razonamientos tengo que dar para hacer que esas premisas sean ciertas y llegar a esa conclusión que es mi impacto, que es lo que me está importando? Ok, ahora, ¿cómo presentar mi consecuencia ya más a manera de estilo y a manera de una estructura que les puedo dar? Em, lo primero es dejar muy claro a qué te estás refiriendo. Como, señor juez, lo que yo quiero conseguir aquí es mejor economía, es más dinero, es mejor salud, es mejor educación. Cualquier consecuencia que ustedes consideren la apropiada. Lo segundo es usar las herramientas que nos dio Augusto en su clase de argumentación y explicar por qué eso pasa, por qué mi impacto es real. Y tercero, explicar por qué hay un link insistente. ¿Qué es un link? Explicar por qué esa lógica de que pase significa ese impacto. Y aquí entro en otro punto de aclaración importante. Los impactos pueden cambiar en qué tan impactantes sean, y sí sé que estoy siendo un poco como repetitivo, pero es muy importante reconocer esto. Yo puedo tener un argumento que diga que se van a matar 100 personas si hacemos esta medida. Y oposición me puede decir que es mentira, que no se van a matar 100, que se van a matar 50. Eso no quita que mi argumento sea importante y eso no quita que mi análisis sea cierto, porque sigue muriendo gente y sigue siendo importante que no muera gente. Pero el link entre que yo haya dicho que va a morir gente y que yo haya dicho que van a morir específicamente 100 personas, tiene que ser muy claro. Yo no puedo inventarme un número, yo no puedo inventarme un grado de afectación del impacto, yo tengo que probar. ¿Por qué? Porque pase es lo mismo a que va a pasar de esa manera. Otro ejemplo, si digo, el río va a terminar haciendo que las personas no puedan hacer ganadería, que el otro lado me diga como, sí, te compro que el río va a ser contaminado, pero eso solamente va a hacer que no se puedan bañar en él. No, no que no puedan dárselo a las plantas o no que no puedan hacer ganadería. Yo tengo que probar, porque que el río esté tan contaminado impide que se haya esa ganadería y ese impacto que yo estaba diciendo. Vamos a poner un ejemplo de cómo presentar una consecuencia. Mi consecuencia sería, vamos a hablar de economía de nuevo, me gusta bastante la economía, sería, tenemos productos más baratos. Yo doy una explicación sobre cómo se crean empleos. Cómo crear empleos hace dos cosas. Uno, que las empresas puedan producir más y dos, que las personas puedan comprar más. Entonces, por ley de oferta y demanda, explicaría y daría un análisis mucho más extenso de lo que voy a dar acá, pero es para que tengan la idea de cómo por oferta y demanda, entonces las empresas pueden bajar el precio de sus productos y las personas pueden acceder a estos productos más baratos, es mi consecuencia. Luego explico cómo que las personas puedan acceder a productos más baratos, significa que se va a mejorar su calidad de vida porque tengan productos más baratos. Como la gasolina más barata mejora la calidad de vida y porque eso es bueno, lo explico como mi link. Señor juez, ya le probé que van a haber productos más baratos, ya les probé que tener productos más baratos es importante. Ahora, ¿por qué específicamente va a ser tan importante como estoy diciendo y por qué va a salvar tantas vidas o por qué va a mejorar la vida de las personas? De tal manera es lo que yo probé en mi link. Meta impactos. Lo mismo que impactar con contexto
o impactar con caracterizaciones. Yo le llamo metaimpactos para diferenciarlos. Ustedes pueden llamarlo como quieran. Creo que en verdad eso es lo menos importante de este taller. Lo primero, que creo que es un metaimpacto, se llama encuadre, que podríamos ver, ya hay mucho contenido sobre esto, sobre cómo encuadrar bien un debate, así que no me voy a meter mucho porque es un tema muy extenso, pero les voy a dar las bases. Encuadrar algo significa que, imagínense que tenemos todas estas ideas rodeadas, o sea, educación, política, mujeres, niños, ancianos, etc. Todo puede ser afectado en el debate. El debate se trata de, lo primero que hay que hacer es encuadrar qué es lo que voy a defender. Hacer un cuadradito imaginario, es decir, ok, aquí se incluyen mujeres, se incluye educación y se incluye salud. Entonces vamos a hablar, no sé, de educación sexual y que eso es lo más importante en el debate. O aquí se incluyen niños, se incluye economía y se incluye medio ambiente. Ok, vamos a hablar de energías sostenibles para el futuro de los niños a largo plazo. Eso es lo primero que hay que hacer. Saber qué temas estamos hablando y saber qué es lo que vamos a decir. Lo segundo para encuadrar es saber qué es lo que tengo que probar en el debate, que pues lo vimos en el taller de Orlando, que son las cargas de la prueba. ¿Qué es lo que yo tengo que demostrar en este debate para ganar? Y la métrica va por ahí. Es qué pregunta me hace ganar este debate. Por ejemplo, si estamos hablando de una moción sobre legalizar algo, lo que sea, muy probablemente el debate no vaya a ser si ese algo es bueno o malo, sino si legalizarlo genera consecuencias buenas o malas. Entonces ahí probamos eso y la métrica va a ser el equipo que demuestre que legalizarlo trae más consecuencias buenas que consecuencias malas. Un ejemplo de encuadrar un debate y cómo esto sirve para impactar. Encuadrar el debate sirve para impactar porque entre más centrados estemos en la conversación, más relevancia tenemos. Que Alair en su taller nos habló de refutas por relevancia y esto entra aquí. Si uno no es tan relevante en el debate, puede también ser sacado de debate comparativamente. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si estamos hablando de privatizar una cárcel, alguien me puede hablar de más eficiencia a la hora de la seguridad de la cárcel, por ejemplo. Pero si encuadramos el debate, esa eficiencia es más o menos importante, dependiendo si queremos hablar de rehabilitación o si queremos hablar de castigo. Si creemos que el principio de justicia es rehabilitar a las personas, nos conviene que haya más seguridad dentro de las cárceles. Si el principio de nuestro sistema de justicia se basara en castigar a las personas y encerrarlas en una cárcel, arrojar la llave lejos y dejarlas ahí que se maten, pues no nos importa la seguridad que pueda brindar una cárcel privada, porque pues no nos interesa ese aspecto de seguridad. Esto impacta porque entonces en dos mundos diferentes, un argumento puede ser relevante o puede ser totalmente irrelevante y se acaba el debate muy rápido. Estos principios, obviamente, como en el encuadre, se deberían probar. ¿Por qué importa más la rehabilitación que el castigo? ¿O por qué importa más el castigo que la rehabilitación? ¿Por qué importa la retribución? ¿Por qué importa las reparaciones? O este tipo de, o la reinserción, lo que sea. Pero eso sería tema para otro taller y una clase más avanzada sobre cómo probar tu frame. Ahora, el segundo punto es sobre contexto, que es, y por qué en el contexto de esa persona es importante lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de una emoción muy específica, de una situación que estaba pasando en Argentina, que era que en Argentina pues había este proyecto sobre si subsidiarle a las personas transgénero en las pastillas hormonales. El debate se basa en hasta qué punto el Estado tiene una responsabilidad con ellos o hasta qué punto ese dinero puede ser utilizado en, entre comillas, mejores cosas. Disclaimer, no vamos a defender ninguna de las dos posiciones. Pero es necesario para defender cualquiera de las dos posiciones, tanto subsidiar de las pastillas como no subsidiárselas, entender qué es lo que vive una persona transgénero y entender cómo se maneja ese mundo, aparte de entender cuáles son las necesidades del Estado. Porque si no entendemos qué es lo que se siente estar en un cuerpo con el que no te sientes cómodo, muy posiblemente no podamos entender por qué es que piden tanto esto y nos parezca como algo bobo, aunque no lo es, porque en ese contexto es muy importante. Por el otro lado, si no entendemos las deudas que pueda tener un Estado o la necesidad de tener ese dinero que pueda tener un Estado, no vamos a entender por qué es tan importante no gastar más allá de las necesidades prioritarias. Y pues ya el debate entra sobre hasta qué punto es una necesidad prioritaria o no para estas personas. Se puede argumentar que sí, se puede argumentar que no, pero todo va a depender de qué contexto estemos hablando y cómo estemos caracterizando a esas personas.
Seguimos con los metaimpactos. Creo que un consejo bueno que les podría dar sobre metaimpactos es hablar sobre actualidad y hablar sobre qué problemas de ahora están rodeando a mi argumento. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema bastante común en la sociedad, que es la cirugía cosmética. Y el ejemplo que les estoy poniendo es, esta casa prohibiría la cirugía cosmética. Ahora, sin entrar en detalles de a favor o en contra de este argumento, hay problemas en la sociedad con este tema. Porque hay un problema de estereotipos de belleza muy marcados en cada cultura y de cumplir con esos estereotipos, que en cierto sentido puede ser parte de la cirugía cosmética cuando hablamos de cirugía cosmética estética. Otro problema es un problema cada vez más creciente de autoestima y salud mental con las personas. Cada vez tenemos una sociedad con personas más tristes o personas con una identidad menos fuerte. Esos problemas nos sirven para entender el debate, para entender no solamente los aspectos básicos del debate como en qué afecta a la salud una cirugía cosmética o en qué afecta a que yo me sienta lindo, sino el verdadero trasfondo de por qué esos problemas en la sociedad son importantes y por qué eso hace que lo que yo esté hablando tenga algún tipo de sentido. Creo que en general esta herramienta es bastante buena porque nos ayuda a convencer a las personas de lo que estamos hablando. Creo que, de nuevo, y es muy repetitivo, pero creo que es algo que se tiene que quedar. Muchas veces ambos equipos tenemos la razón. No todos los debates son un sí y un no. Hay que saber por qué un equipo es más importante que otro. Pero para poder hacer eso, primero hay que probar que nosotros somos importantes. Así que vamos a continuar. Vamos a ver unos ejercicios que podemos usar para probar que nuestras cosas, nuestros argumentos son importantes. El primer ejercicio es para sacar consecuencias. Agarren una moción, agarren la moción con su estudiante y díganle, no me importa si lo pruebas o no, quiero que me saques consecuencias. Ejemplo, en países en vía de desarrollo, esta casa priorizaría el desarrollo económico sobre la protección medioambiental. Ejemplo, reducir impuestos a la polución para atraer más empresas. Algo que vemos comúnmente día a día. O sea, conceder a las empresas ciertas facilidades medioambientales por valorar más el dinero que traen frente a el impacto que pueda hacer en esa comunidad. O sea, hidroeléctricas y este tipo de cosas. El debate que ha seguido por muchos años. Ahora, no es necesario probar el argumento, pero yo puedo decir, eso trae varias consecuencias. Uno, una consecuencia económica. Y eso se manifiesta como, uno, el grado de educación que tiene un país. O sea, entre más yo puedo mandar a mi hijo a la escuela, más educado va a ser, más probabilidad de conseguir un buen trabajo va a tener. Y con eso, más probabilidad de mandar a su hijo a una buena escuela va a tener. Dos, puedo hablar de cómo tener trabajos afecta el desarrollo estructural de ciertas instituciones, cómo personas con una mayor calidad de vida a la par son personas que son más activas en la política, por ejemplo, porque no se tienen que preocupar de qué van a comer hoy, sino que se van a preocupar de qué mandatarios tienen. Entonces, ¿cómo eso afecta a la política? Puedo hablar de una consecuencia de salud y de cómo estas empresas contaminando afectan a la salud. Del otro lado, puedo hablar de cómo hay una necesidad de generar empleos para, por ejemplo, el simple hecho de tener comida en tu mesa y por qué eso es importante. Muchas consecuencias. Sacar consecuencias, sacar consecuencias, sacar consecuencias. Lo segundo que les incentivaría a hacer con sus estudiantes es díganle por qué una consecuencia pesa más que otra. No lo hagan abstracto, porque creo que decirle como, ¿qué es lo que tú crees que más importa aquí? Alguien que está comenzando en debate no es tan fácil. Agarren una consecuencia que él dijo contra otra que él dijo y pregúntenle, ¿cuál es la más importante? ¿Por qué te importa más la salud de estas personas que el pan en la mesa? Y el estudiante les va a responder sus motivos. Ese motivo es el que tiene que salir desde el inicio del discurso. O yo voy a decir, señor juez, ¿por qué yo voy a defender que esto no se debe hacer porque afecta a la salud? Por este motivo me importa tanto la salud. Y preventivamente ya cualquier choque con ese argumento de salud está respondido. Lo segundo es sacar metaimpactos. Esto es más en contenido y es que creo yo que debate no solamente se basa en lógica, creo que, y una frase que escuché de un profesor en estos días que es muy cierta, no todo lo lógico es cierto. Hay que entender la realidad y hay que entender de lo que estamos hablando. Y los metaimpactos nos sirven para eso, conocer contextos y conocer caracterizaciones. Por ejemplo, ¿cómo se ve un país en vía de desarrollo en la actualidad? ¿Cómo se ve
un desarrollo económico en estos países en la actualidad. O sea, este dilema de la explotación de empresas que vienen de afuera a explotar recursos de un país y que luego se van. ¿Cómo se ven las personas que viven a base de recursos naturales? ¿Cómo se ven las personas en Bolivia, por ejemplo? ¿Cómo se ven las personas en Ecuador o en el Amazonas? ¿Cómo se ve las empresas hoy en día y el poder que tienen de lobbying, lo que sean? ¿Cómo se ven los gobiernos de los países en vía de desarrollo? Muchas cosas que nos van a ayudar a entender cómo desarrollar la emoción, pero que la única manera de conseguirlas es leyendo y aprendiendo mucho más sobre los temas. Vamos a hablar de comparativas. Y creo yo, y el por qué estos temas están combinados, es porque van muy de la mano. Hay dos pasos. Primero, porque es importante, que es lo que acabamos de ver. Y lo segundo, ¿por qué importa más que el lado contrario? Y en específico, ¿por qué yo le gano el debate al lado contrario? Y es lo que vamos a aprender con este lado de comparativas. Antes de empezar, voy a chequear que nadie tenga alguna pregunta. No, nadie tiene ninguna pregunta. Perfecto, seguimos. Comparativas. La comparativa es algo sencillo de entender, pero a veces es difícil de hacer. Y no se mortifiquen si al principio les parece que sus argumentos o sus casos son poco comparativos. Esto es algo que uno aprende más con la práctica, pero que es necesario entender las bases. Y antes de empezar con las comparativas que son y eso, o sea, quisiera aprovechar el medio para mandar un mensaje a toda la comunidad de debate y todos los que estén incentivados en hacer debates. Siempre valoren las comparativas como lo más importante en un debate, después de haber probado sus casos, después de haber impactado sus casos. ¿Por qué? Porque imagínense lo soso que es una discusión de alguien hablando de computadoras y alguien hablando de celulares y que ninguno explique por qué un celular es mejor que una computadora o una computadora mejor que un celular. Lo único que vamos a hacer es tener discusiones sin sentido y discusiones muy paralelas. Entonces, lo más importante es tener esa buena fe y buena voluntad de hacer tus casos comparativos y siempre ganar en las comparativas con lo que realmente te están diciendo. La primera pregunta para hacer comparativas es ¿qué pasa en ambos mundos? Y hay que chocar las cosas. Por ejemplo, si en un mundo hay más felicidad y en un mundo hay más productividad, no me sirve de nada explicar que la felicidad me importa más por ser felicidad y que la productividad me importa más por ser productividad. Tengo que chocar. ¿Por qué específicamente la felicidad me importa más que la productividad? ¿O la productividad me importa más que la felicidad? Lo segundo, para hacer esta comparativa bien, hay que entender algo. ¿Qué es lo que busca el rival y por qué es lo mío mejor? Sobre la primera pregunta, ¿qué es lo que busca el rival? Eso no es algo que ustedes pueden transgiversar y querer sentir que debieron decir algo. Creo que todos en debate tenemos la potestad de poder expresar nuestra opinión como queramos y tiene que ser respetada de esa manera. Si lo que quiere decir el rival es que va a haber un gran impacto económico, yo no puedo decir, no, es que el rival debió haber dicho que iba a haber un menor impacto económico y ese debió haber sido su caso. Yo tengo que explicar qué es lo que buscan los rivales y qué es lo que me quieren probar desde el punto de vista de lo que él me está diciendo como debatiente. Lo segundo es porque lo mío es mejor. Hay que tener muy claro por qué se ganan las comparativas. Las comparativas no es intentar persuadir al juez y decir como, ok, lo mío es mejor porque pues parece más interesante, se oye más creativo, lo presenté más bonito. Es, lo mío es mejor porque beneficia a más personas. Lo mío es mejor porque está más dentro en debate. Lo mío es mejor porque en el contexto importa más. Hay razones específicas de por qué lo que uno dice es mejor. Y esas razones vamos a verlas con los criterios. Y es que les tengo un modelo para hacer comparativas. Se llama el modelo ICE. Identificación, criterio, explicación. Ojo, todo el mundo al inicio se queda en identificar las comparativas. Y creo que eso es un buen primer paso, pero no solo se tienen que quedar ahí. O sea, no es solamente decir, sí, porque nosotros le ganamos al otro lado porque conseguimos más beneficios a largo plazo y ellos menos a corto. Y es como, ok, entiendo que es una comparativa de alguien que apela a largo plazo y alguien que apela al corto plazo. Lo que no entiendo es por qué a largo plazo importa más. Ese es el segundo paso, el criterio. ¿Por qué eso importa más? Y esos criterios son cosas como lo que vimos de vulnerabilidad, en cuantibilidad, el criterio cualitativo, el criterio de reversibilidad. Y hay muchos criterios más. Hay criterios por la facilidad que puedes hacer la acción, hay criterios de probabilidad. Ahora vamos a ver un par de ejemplos más de criterios. El tercero es la explicación. Ya que encontraste qué criterio vas a comparar, tienes que explicar por qué tú lo ganas. Vamos a poner un ejemplo.
Cuando ustedes se hacen una pregunta, pónganse que están con su mamá, con su papá, con su pareja, amigos, lo que sea, y se preguntan, ¿en qué restaurante vamos a comer hoy? Creo que surgen muchas opciones y siempre es difícil decidir. Pero ¿qué es lo que pasa cuando valoramos un criterio y decimos, ok, todos tenemos hambre, vamos a buscar un restaurante que venda bastante comida? Cambia la perspectiva. Porque entonces cadena de comida de hamburguesas A y cadena de hamburguesas B las voy a valorar en base a qué cantidad o qué tan grande es la hamburguesa. Entonces mi primera identificación sería, tengo hamburguesa A versus hamburguesa B. El criterio va a ser cuál es más grande. La explicación es que hamburguesa A tiene 3 burgers y hamburguesa B tiene 2. Entonces yo prefiero hamburguesa A. Eso es una comparativa, básicamente. Obvio, es mucho más complicado, porque en debate tenemos muchos factores que valorar. No solamente tenemos el tamaño, tenemos el precio, tenemos el sabor, etcétera. Ahí es donde entra qué es lo más importante acá. Y creo que esto es un claro ejemplo de cómo los impactos entran aquí y cómo los metaimpactos entran. No es lo mismo decir, yo quiero hamburguesa porque es más barata, a decir, yo soy una persona que ahora mismo nada más tiene $2 en su bolsillo y que tiene muy poca hambre. Por lo tanto, quiero hamburguesa por más que no sea gran cantidad porque es más barata. A que una persona diga, tengo bastante dinero, pero tengo bastante hambre. Entonces voy a coger hamburguesa B. En ese escenario, la comparativa cambia porque los contextos y los actores cambian, los criterios cambian. Entonces hay que probar por qué siempre el criterio no solamente es un criterio y ya, y lanzarlo como, encontré una razón del por qué yo gano la comparativa, sino por qué esa razón es tan importante para ganar la comparativa. ¿Cómo presentar las comparativas? De nuevo, esto es una estructura, no lo usen como una lista de supermercado, esto no significa que lo tengan apuntado en un papel y tengan que ir rellenándolo cada debate, esto es algo más como de estilo. Lo primero es explicar qué ellos dicen. Señor juez, ellos dicen que va a haber tal impacto y ellos dicen que tal argumento. Luego, ¿qué nosotros decimos? Nosotros decimos que ese impacto no es tan, o sea, no es tan pesado contra el nuestro porque, y lo tercero, lo de nosotros importa porque las personas son más vulnerables. Y lo cuarto, lo de nosotros importa más que los de ellos porque creemos que la vulnerabilidad pesa más que la cantidad de personas a las que afectas. ¿Por qué la vulnerabilidad importa más que? Bueno, ahí entra la explicación y ahí ya usamos las herramientas que nos dio gusto. Preguntarnos los por qué, preguntarnos los cómo, hacernos las preguntas de cómo esos mecanismos llevan a que esa premisa sea verdad, a que eso sea importante. Explicar cómo es más importante la vulnerabilidad por consecuencias, explicar por qué es más importante por contexto o caracterizaciones, que es lo que hemos visto en este taller. Ahora, vamos a hablar de criterios de comparación. O sea, esto no es, sí, creo que lo escribí mal, no es criterios de comparación, es tipos de comparativas. Pero bueno, perdónenme el error, también soy humano. El primer perdón. El primer tipo de comparativas es cuando hablamos de un mismo tema. O sea, cuando ambos estamos de acuerdo que hay que beneficiar a los niños, por ejemplo. Ahí ya la comparativa no es por qué me importa más A que B, sino porque en un punto C llego más rápido o llego mejor que mi contrincante. O sea, explicar por qué tu lado funciona mejor que el de él. Y creo que esta es la comparativa más fácil, porque tenemos algo que medir. O sea, si estamos hablando de una moción de dejar entrar migrantes o no, decimos que eso afecta mucho a los migrantes y ambos estamos de acuerdo con que afecta mucho a los inmigrantes, pues la comparativa es fácil. Explico por qué de mi lado, con mis temas, los afecto mejor o los beneficio mejor que de su lado. La segunda es cuando queremos guiar el debate a otra cosa, cuando entonces ya uno dice que lo más importante es el nacional y el otro dice que lo más importante es el migrante, por ejemplo. Entonces ya ahí uno tendrá que probar por qué uno importa más que otro. Y bueno, no vamos a entrar en el tema de qué importa más o defender un lado u otro, pero ya ahí hay dos cosas muy diferentes que hay que probar y dos cosas muy diferentes que van a chocar. Entonces hay que explicar los motivos del por qué ese debate tiene que ser de lo que tú hablas y no de la otra cosa. Preguntas para identificar esto. ¿Qué es lo que estamos comparando? ¿Cuáles son las consecuencias de ambas cosas? ¿Cómo se ven ambos mundos en esas comparativas? ¿Qué comparativas son comunes encontrar en debate? Y aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo. La primera comparativa son las concesiones. ¿Qué es una concesión? Conceder algo. Es, tengo una cantidad de perjuicios y tengo una cantidad de beneficios. Yo concedo que va a haber perjuicios si pruebo que el beneficio es mejor o que hay más beneficios.
Y del otro lado, yo no concedo que hayan beneficios porque considero que los perjuicios son peores. En ese tipo de comparativas hay que probar por qué existen los perjuicios y por qué existen los beneficios. Pero lo más importante hay que probar por qué, y en dos cosas. Uno, hay más cantidad o menos cantidad de beneficios y perjuicios. O dos, los beneficios son muy impactantes o muy poco impactantes, como para hacer o no hacer la medida. Pues ahí ya desarrollamos el caso en base a eso. Pero entender que en debate no solamente van a haber argumentos que van a decir esto está bien y esto está mal, sino que se va a decir como la realidad, como el mundo y como todo, nada es perfecto. Vamos a tener problemas en mi modelo, vamos a tener problemas en mis emociones, pero igual vamos a tener beneficios, igual vamos a tener cosas buenas. Las emociones suelen estar balanceadas para que haya una cantidad considerable de beneficios y perjuicios hacia ambos lados y que pues podamos hacer esta medición. La segunda comparativa, y creo que es bastante común en debate, es el corto versus el largo plazo. Es explicar que a corto plazo va a haber un beneficio, aunque a largo plazo no lo haya. Como por ejemplo decir, vamos a imprimir dinero, aunque eso cause una inflación, porque el dinero es necesario ahora para mover la economía y es el único mecanismo que tenemos. Largo plazo sería explicar que por más que nos perjudiquemos a corto plazo, a largo plazo es mejor. Cosas como aplanar la curva. Por más que estemos pasando tanto tiempo en cuarentena ahora mismo, a largo plazo es mejor porque evitamos más muertes y evitamos más contagiados y aplanamos la curva y evitamos que el sistema de salud colapse. Entonces explicamos esa comparativa de por qué me importa más el largo plazo que el corto. Hay que explicar muy bien aquí por qué uno vale más que el otro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una moción que yo tuve era sobre sobre el medio ambiente, sobre si los movimientos medioambientalistas deberían boicotear empresas, algo así. Y un lado decía que el largo plazo importaba mucho porque esas empresas a la larga generaban empleos. Entonces mi compañero y yo lo que hacemos es decir como, ok, puede sonar persuasivo de que los empleos son muy importantes, porque a largo plazo es como comemos, nuestros hijos van a vivir en sus primeras etapas de lo que nosotros tengamos, el patrimonio que dejemos, etcétera. Pero el medio ambiente es un tema de hoy. Y si no hacemos algo, no van a existir empresas que vayan a generar empleos. Porque corto plazo es más importante, porque hay un sentido de necesidad de hacer algo ya. Cuando sabemos si hay necesidad, cuando sabemos si hay vulnerabilidad, cuando sabemos si es probable que se dé ese largo plazo o no es probable, es cuando podemos debatir si ese largo plazo es rentable o si ese corto plazo no es rentable. La tercera comparativa común es sobre importancia de los actores. Es qué actor importa más. Y esto se ve mucho en emociones cuando, por ejemplo, podemos hablar de comunidades indígenas. ¿Qué importa más, la comunidad indígena o la mayoría de la población? Creo que el debate es bastante tricky porque uno podría defender más fácil de que la mayoría de la población es más gente. Y sí, o sea, es válido defender eso. Pero eso pone en desventaja qué tan importantes son las comunidades. Creo que ese es el ejemplo muy claro de por qué debemos darle importancia a ciertos actores, por más que no sean tanta cantidad. Porque podemos hablar de cómo las comunidades tienen tradiciones y costumbres, tienen un estilo de vida determinado, tienen unas religiones determinadas, tienen una economía y una política basada en ese ambiente y cómo el daño va a ser mucho más grave del beneficio que pueda tener la mayoría de la población. O del otro lado, explicar cómo la mayoría de la población puede acoger estas culturas indígenas y que si construimos una hidroeléctrica va a haber más dinero y este tipo de argumentos, que pues creo que ambas posturas pueden ser defendidas sin ningún problema, solamente que no es un debate de un lado afectamos mucho a los indígenas y del otro lado afectamos mucho a la población. Si no es un debate de por qué me importa más que la población se beneficie aún con perjuicio de los indígenas entienden. Pero esto es en base a qué actor importa más, porque son actores diferentes. No es lo mismo que la concesión. La concesión hablamos de un mismo actor, una misma cuestión. Aquí hablamos de dos actores diferentes. Ahora, eh, la comparativa que más me gusta y que a veces es muy graciosa es la de posibilidad versus probabilidad. Y se los voy a poner como un ejemplo. ¿Saben esta imagen que habla sobre por qué no puedes perder tu pluma? ¿Ok? Dicen como,
Si no pierdes tu pluma, no tomas notas. Si no tomas notas, no estudias. Si no estudias, no haces tu examen. Si no haces tu examen, no te gradúas. Y así se va, y así se va. Y le dices que, no puedes conseguir comida. Y te mueres. Y es que tiene bastante lógica esa serie de pasos. O sea, yo entiendo cómo no perder el lápiz, tiene lógica no tomar apuntes, y no tomar apuntes significa no estudiar. Pero es poco probable que pase. Es imposible que pase. Es imposible que la razón de la muerte de una persona haya sido que perdió su pluma en la primaria. Digo, puede pasar. Hay la posibilidad de que pase. Eso no significa que sea probable. Y los debatientes, incluyéndome, tenemos el mal vicio de no entender la realidad más allá de ciertas lógicas que no necesariamente funcionan así. Ojo, todo lo que decimos tiene que tener lógica y ser probado, pero no toda la lógica significa que sea verdad. Entonces, en ese sentido, no es porque algo sea posible hacer, significa que sea probable. Hay que probar las dos cosas. Uno, que es posible, y dos, que es probable que pase. Cosas como que yo te diga, ok, si te escapas de tu casa a los 13 años, no vas a conseguir trabajo, no vas a conseguir educación, no vas a conseguir nada, te vas a morir de hambre. Es probable que pase, porque es muchos factores que llevan a esa probabilidad de que pase. Ahora, me gustaría, antes de pasar a los ejercicios, ver si hay alguna pregunta. Creo que sí. Daniel Méndez pregunta, ¿cuál sería la mejor manera para que los impactos y las comparativas vayan de la mano en el momento de debatir? Muy buena pregunta. Y vamos a hablar de otro concepto que, por ejemplo, yo últimamente en mi preparación como debatiente he visto y pasa bastante. Con todo este material que está dando ASPAE y con todo el material que pueden encontrar en la web y con todo lo que van a aprender con diferentes coordinadores, coaches, talleristas, etcétera, se van a dar cuenta que hay muchísimas herramientas, que hay muchas maneras de hacer las cosas, que hay millones de argumentos posibles en un debate y escenarios posibles. ¿Qué es lo importante de aprender de los talleres? Y no es solo con mi taller, es con todos los talleres que han visto hoy. Las cosas se usan como herramienta para ser mejores debatientes y personas más inteligentes. O sea, inteligentes en el sentido de astutas a la hora de debatir y eso, ¿no? Otro tipo de inteligencias. Entonces creo que a la hora de, por ejemplo, eh, presentar un impacto o presentar una comparativa, hay que ser muy estratégico en cómo lo hacemos. Yo recomendaría, por lo personal, presentarlo al inicio. Y yo lo que hago, y por aquí tengo una hoja, uy, ¿por aquí o por acá? Por acá, de más o menos cómo hago algunas intervenciones por una clase que estaba preparando. Entonces, no sé si pueden ver, pero básicamente, ojo, mi hoja es un desastre. Yo pongo primero la comparativa, luego pongo los dos clashes o las cosas que más me vayan a importar y pongo las razones por las que me importa eso. Luego de eso, pues ya pongo el por qué eso es cierto, el por qué eso es verdad, y pues empiezo así. Señor juez, ¿cuál es la comparativa de este debate? Esta. ¿Por qué eso importa? Por esto. ¿Cuáles son los impactos? Esto y esto. ¿Por qué esos impactos son ciertos? Estos. ¿Por qué lo que digo es verdad? Tal cosa. Em, Creo que a la hora de debatir, cada uno tiene su estilo. Yo he visto debatientes que empiezan diciendo, ¿por qué es verdad lo que digo? Y luego dicen el impacto. Creo que cualquier manera es buena. Nada más que sepas que siempre tienes que decir, porque importa tu argumento, es que siempre tienes que ser comparativos con el otro lado. Ojo, la comparativa no termina aquí. Las comparativas son dos cosas. Para refutar y explicar por qué contra el otro lado están ganando y para argumentar y explicar por qué el mundo que estás defendiendo es mejor mundo. Ahora, espero que la pregunta haya quedado clara. No sé si hay otra pregunta y perdone por salirme un poco del tema, pero creo que es algo necesario explicar para entender muy bien los impactos. Ahora, prácticas. Creo que hay dos ejercicios muy buenos. Hay un montón de ejercicios para hacer las cosas. Creo que depende de la creatividad de cada asesor. Pero dos que me han servido bastante en lo personal y para enseñar. Lo primero es practicar qué cosas están en negociación e identificar los choques en el debate. Como este es un debate de videovigilancia, por ejemplo. Hay un choque entre privacidad y seguridad. Eso es un choque. Eso es algo que estamos negociando e intercambiando. Y lo segundo es un ejercicio de identificar qué es lo que más importa, que es identificar los criterios más importantes, como ponerse una moción y decir, aquí lo que más importa es quién sea más vulnerable, aquí lo que más importa es la afectación cualitativa, aquí lo que más importa es la afectación cuantitativa, etc. Y vamos a ver esas dos aplicadas en una moción. Por ejemplo,
la misma emoción en antes. ¿Qué cosas están en negociación aquí? La economía, salud, medio ambiente, comida, cosas así. Segundo, ¿qué criterios vemos aquí? Vemos un criterio de reversibilidad, que es sobre el medio ambiente. Vemos un criterio de vulnerabilidad, que podemos hablar de países en vía de desarrollo con extrema pobreza, necesitan dinero, necesitan más empleos. Podemos hablar de un criterio de cantidad, que es, hay muchas personas que se verían beneficiadas por una empresa desarrollando económicamente el país, entrando y construyendo edificios, megaciudades, hidroeléctricas, etcétera. O un criterio cualitativo, explicar por qué el daño al medio ambiente es tan grave en términos de calidad. Creo, y pues hasta aquí llega el taller en tema de los ejercicios, pero me gustaría hacer como unas conclusiones finales sobre los dos temas. Creo que van muy de las manos, por eso a lo mejor vieron que le dediqué mucho más tiempo a impactos que comparativas, pero es porque pues los impactos es lo primero, lo comparativo es lo segundo, y pues si iniciaba al revés, entonces iba a dedicar mucho a comparativo y poco a impactos. Las cosas son así. Lo segundo, creo que estas son herramientas y úsenlas como herramientas. No porque yo les haya dicho que en esta moción esas eran mis ideas, significa que esas ideas son buenas y no dejen de que eso pase con nadie en debate. Creo que hay que utilizar todos los conocimientos como herramientas buenas. Entonces, tanto los impactos como las comparativas, enséñenlos y úsenlo como herramientas para ganar el debate, pero no solamente eso, sino como herramientas para ser más persuasivo en la vida real. Creo que todo lo que le hemos dicho aquí sirve para convencer a tu mamá de cómo debe salir a una fiesta. ¿Por qué es tan importante ir a una fiesta? No es lo mismo salir a un parking que salir a tu fiesta de graduación, por ejemplo. Ahí vemos aplicados los impactos en la vida real. Y creo que esa es la gracia de debate, usarlo en la vida real. Entonces espero que en verdad les haya servido mucho este taller. Muchas gracias a la coordinación académica y a Orlando y a Carla Alegre Gusto por todo el trabajo que están haciendo y a SPADE por esta oportunidad debido a la situación. Muchas gracias.